Vamos a saludar con nuestro primer invitado, el doctor Virgilio Hernández, parlamentario andino. ¿Cómo está, doctor? Un gusto tenerlo a los tiempos aquí en Ecuador en directo. Bienvenido. Muy buenos días, un gusto poder estar con ustedes. Espero que puedan tener un buen día, que es el último día ya del octavo mes del año. Vea cómo vuela el tiempo. Aquí en Quito ahora hay un buen día porque hemos tenido un verano realmente irreconocible. Verano, y el día de ayer era una mañana de frío con chompa de invierno. Amanecimos ayer en verano, pero hoy hay un buen día y desde aquí les saludo. Esperemos que sea muy bueno este día martes. Al mal tiempo hay que ponerle buena cara, doctor. Pero usted en cambio le desea mal a su compañera Carol, A le Carla. quiere que se case. ¿Para qué deje, no? Me está Deje diciendo nomás, el así mal, que me la está gente, diciendo el mal. Mejor que la la vemos gente viva su soltera. vida y haga y tome sus decisiones cuando deba. No le anticipe los males. No, de ninguna manera. Doctor Hernández, bueno, entremos de lleno al tema de lo que está pasando en el país. Usted como parlamentario andino, pues es una de las personas que también me imagino que está llevando de cerca o ha analizado el tema de la crisis carcelaria que está pasando en el país, no ahora, sino desde hace por lo menos un año o un poco más, desde que el gobierno anterior pues desapareció al Ministerio de Justicia, al Ministerio Coordinador de Seguridad. Trató de desmantelar todo lo que había dejado el anterior régimen, pues. Entonces, el país lamentablemente, tal vez unos días dejamos de escuchar que se matan en los centros de rehabilitación social del país, pero después de un tiempo otra vez vuelve a lo mismo. Desde el Parlamento andino, ¿qué se puede hacer, doctor, para que esto no siga ocurriendo en algunos países del continente? Mire, muy buenos días, Jaime, nuevamente, muy buenos días a todos ustedes, Carol, y a todos quienes nos escuchan y nos siguen. Este realmente es un problema de preocupación no solo aquí en el Ecuador, sino también en la región. Por eso, el día de ayer empezó la discusión en la Comisión Primera, de la que yo soy parte, la Comisión de Relaciones Internacionales, precisamente respecto de un marco normativo del sistema penitenciario en el Ecuador. ¿Qué son los marcos normativos? Los marcos normativos son orientaciones que construimos. Esas orientaciones pasan a la Comisión de Ministros de Relaciones Exteriores y estos ministros deberían implementarlas en políticas públicas para todos y cada uno de los países de la región. La situación realmente es muy compleja. La situación que tenemos en este momento en el Ecuador amerita un serio análisis, y no solo lo que pasa en el Ecuador, sino lo que pasa también en el resto de países de la región. Fíjese usted, solo le voy a dar algunos datos respecto de lo que tenemos en los países de la región. ¿Qué pasa en Bolivia? En Bolivia tenemos en este momento un hacinamiento del 167%. 167%. En Chile, que es un país en el que a nivel global no hay hacinamiento, la capacidad carcelaria responde más o menos con lo que el sistema de justicia requiere, hay un hacinamiento del 4%, menos del 5%, pero algunos centros penitenciarios tienen una sobrepoblación hasta del 150%. De igual forma, en lo que podemos ver en Colombia hay en este momento 97,000 personas y en cambio el sistema solo tiene capacidad para 81,000. Es decir, hay un hacinamiento que va por encima del 20%. En el Ecuador, fíjese, los datos a junio del 2021 nos informan de que hay 39,150 personas, pero el sistema solo tiene capacidad para 30,000. Por lo tanto, tenemos un hacinamiento del 30%. Este es un tema, como usted ve, no solo del Ecuador, sino de la región. ¿Cuáles son las causas? Aquí vamos a ver varios temas, pero uno de estos elementos que genera esta sobrepoblación, sobre todo en la población penitenciaria de mujeres, es el tema de drogas. Y cuando uno ve el tema de drogas, no es que
estamos hablando de los grandes narcotraficantes, no estamos hablando de los que se denominan capos de la droga, no, estamos básicamente hablando de lo que es el primer eslabón en la cadena del narcotráfico, las mulas. Esta es gran parte, casi el 30% de la población penitenciaria en el Ecuador responde a este tipo de delito. Y en el caso de mujeres es realmente la mayor cantidad de mujeres detenidas están por delitos vinculados al narcotráfico. Por lo tanto, ahí hay que tomar acciones, no solo ya en el sistema penitenciario, sino en lo que tiene que ver con una de las causas fundamentales que abarrotan el sistema penitenciario. Y hay que considerar esta diferenciación clara entre lo que son consumidores, entre aquellos que sirven en el primer eslabón de la cadena, que son precisamente aquellos que actúan como mulas, y después también quienes ya se benefician de manera importante de lo que es este negocio absolutamente ilegal y nefasto como es el narcotráfico. Ahí hay un tema, otro tema muy claro respecto al sistema penitenciario que lo estamos analizando, es lo relacionado con cómo lograr que este sistema penitenciario, que en el Ecuador tiene una sobrepoblación del 30%, pueda efectivamente disminuir esa carga que todos los días se alimenta al sistema penitenciario. Y ahí efectivamente podemos ver muchos elementos. El primero, en el Ecuador hay un abuso de la prisión preventiva. Hay un abuso de la prisión preventiva. Hay temas que no ameritarían prisión preventiva, pero aquí parecería que hay una orientación. Entonces, los fiscales, la medida cautelar que solicitan es la prisión preventiva, y los jueces, la medida que para poder salvar y concordar con lo que le ha solicitado la fiscalía, acepta el tema de la prisión preventiva. Doctor, ¿cómo corregir esto? Para eso hay que tomar varias medidas. Primero, seguir los estándares internacionales respecto de la prisión preventiva. Esto es fundamental. Ya en el Ecuador, la CIDH ha realizado varias observaciones respecto de el abuso de la prisión preventiva, y es necesario aplicar todas las medidas cautelares que están previstas en el Código Penal. No utilizar la prisión preventiva como única medida cautelar. Ahí hay obligación de presentarse, hay mecanismos de dispositivo electrónico, hay también la posibilidad de impedir la salida del país. Hay varias medidas sustitutivas de la prisión preventiva. Primera cosa. Segunda, mire, hay personas que aquí ya cumplieron el tiempo para obtener su prelibertad. Y si esas personas además tuvieron una actitud ejemplar, pueden beneficiarse de esa prelibertad. Sin embargo, no se implementa. ¿Saben por qué no se implementa? Porque muchas veces a esas personas desde el interior de los centros les toca buscar cómo agilitan el proceso de libertad, cuando esta debería ser un proceso automático. Cumplió el 60%, hay un informe de buena conducta, hay el informe psicológico y hay el informe de que esa persona ha realizado tareas de rehabilitación. Inmediatamente se debería establecer la libertad de esa persona para que siga cumpliendo su condena, pero en condiciones ya de prelibertad. Este es otro elemento importante que debe establecerse. Tercero, tiene que establecerse una verdadera política de rehabilitación, una verdadera política de rehabilitación. Miren, en esto le voy a hablar de un tema personal, pero que yo creo que es importante mencionarlo. Muchas veces, y sobre todo porque en estos últimos meses se ha utilizado a la cárcel 4 como el destino de algunos de los personajes del régimen de Moreno, que hicieron de las suyas, ¿no? Nosotros siempre dijimos los corruptos fueron ellos, no nos creían, pero ahora es cada vez más evidente. Ahí están legisladores, el contralor que ahora está investigado, ya no solo por supuestas acusaciones, sino por delitos que fueron revelados por su propio sobrino en colaboración con la empresa, con la justicia norteamericana. Pero más allá de eso, yo creo que en esta cárcel hay un sistema importante que debería ser analizado para poder aplicarse en otros centros penitenciarios del país.
A mí, usted sabe, por este juicio absurdo que enfrento de rebelión, este juicio absolutamente ridículo, pero aquí estoy ya casi 2 años enfrentando este juicio, pero me tocó estar detenido en este centro penitenciario. Y yo creo que ahí hay cosas positivas que se deben, por ejemplo, recoger. Uno, en ese centro penitenciario todo el mundo hace una actividad. O la gente trabaja, o la gente estudia, o la gente tiene planes de lectura, o la gente se dedica a realizar arte, artesanías, y otros tienen su trabajo formal. Esto es importante. Hay gente que ahí estudia, que ha sacado sus títulos de 3er nivel, incluso de 4º nivel. Todo el mundo realiza actividad. Este es un primer elemento. Segundo, en ese centro penitenciario hay una medida de control social. Nadie, absolutamente nadie consume ningún tipo de drogas, ningún tipo de drogas. No se consume tabaco siquiera, menos aún lo que podría ser drogas o alcohol. ¿Por qué? No porque hay necesidad de que esté un guía penitenciario mirando que no se... No, porque hay autocontrol. Son las personas privadas de libertad las que se encargan de vigilar que no se ingresen drogas, que no se consuman drogas, y si se lo hace, se denuncia y esa persona inmediatamente es trasladada desde el centro penitenciario. Este es otro elemento importante. Tercero, no se establece ahí este tipo de organización al margen de cualquier posibilidad de que sea una organización que sirva para cumplir fines positivos, ¿no? Ahí hay una asociación y esa asociación ve también por las condiciones en las que se lleva el centro. Esa asociación mira desde las condiciones de la comida que se sirve en el centro, cómo están las instalaciones, cómo es el manejo en las instalaciones y también en la limpieza. Por turnos, cada una de las personas que están detenidas realizan los aseos de determinada área del centro. Ahí hay algunos elementos que podrían ser utilizados y generalizados para otros centros. Obviamente, eso se puede hacer con personas que no revisten peligro para la sociedad, con personas que tampoco tienen la intención de fugarse, sino básicamente que han asumido, aunque sea de manera injusta esa sentencia, y la están viviendo de la forma más humana que podría pensarse en un centro penitenciario. De tal forma que sobre esto hay que pensar, y ahí viene el elemento global, en una verdadera política de rehabilitación, una verdadera política de rehabilitación. Créame, las soluciones que se han planteado, como la privatización de las cárceles, como el establecer la policía, la militarización, esas no son soluciones, sino que hay que pensar en una verdadera política de rehabilitación social. Doctor, cambiando un poco de tema, queremos ver cuál es la posición del Parlamento andino ante las expresiones del presidente de la República de acoger a los ciudadanos afganos por lo que está pasando pues en este país. Sabemos que va a venir también ayuda de Estados Unidos, que no es que es un costo, digamos así, para el Ecuador. Pero ¿cómo ustedes ven esto en función de que tenemos otros problemas a nivel migratorio, ¿no? Por las diferentes personas que migran de países de la región, ¿no? Eso es Venezuela. ¿Cómo ven ustedes esto? ¿Tienen alguna política? ¿Se han manifestado de alguna forma desde el Parlamento andino? ¿Hay algunos otros países de la región que están apoyando esta iniciativa? Mire, este es un tema muy importante que debe ser analizado. No ha sido abordado en el Parlamento andino estos días, precisamente el día de ayer a hoy día. Tenemos las sesiones plenarias. A partir de las 9 de la mañana tengo ya sesión plenaria del Parlamento andino y estaremos en esto durante todo este día, pero sin embargo este no es un tema que se ha topado, porque es básicamente un compromiso que el Ecuador ha adquirido, yo diría, más que por su voluntad, porque es una imposición, entiéndase como un pedido del gobierno norteamericano. Sin embargo, el Ecuador ha tenido siempre una tradición muy grande de apoyo y de atención a personas que necesitan refugio. El Ecuador en eso se ha caracterizado por más bien una larga tradición humanitaria, rota solamente por Lenín Moreno, que incluso
autorizó que se mancille en nuestra embajada para poder detener al señor Julian Assange, que vea usted cuál es la suerte que todavía sigue en el Reino Unido. Pero de ahí el Ecuador siempre ha tenido una tradición de amparo, una tradición de protección aquí en las personas que lo necesitan. Pero sin duda es un tema que tiene que ser debatido. Se ha hablado de que serían personas de tránsito. Pues bien, ¿cuáles van a ser las condiciones de esas personas en tránsito? ¿Qué va a significar el apoyo norteamericano? ¿Por cuánto tiempo va a ser ese apoyo? Yo creo que a veces hablamos en números y no dimensionamos lo que significa 5,000 personas refugiadas. ¿Qué va a pasar con esas personas? 5,000 personas refugiadas, 5,000 personas. Es un coliseo, pero un coliseo que después requiere tener dónde vivir, dónde alojarse, dónde realizar sus actividades diarias. 5,000 personas implica una cantidad de refugiados considerable. ¿Qué va a pasar con esos refugiados? ¿Van a ser distribuidos en todas las provincias del país? ¿Van a tener un apoyo económico para que ellos puedan solventar sus gastos de arriendo y de esa manera puedan vivir? ¿O va a significar el establecimiento de centros de refugiados como los que hemos visto en otros países del mundo y que generalmente no han tenido el mejor manejo en función de su condición de seres humanos y también de atender a sus necesidades, con las correspondientes dificultades que eso puede generar también a los lugares donde se concentren estos centros. Esto es importante tener claro. Lo mismo, se ha señalado que es por un tiempo. Bueno, ¿cuál va a ser el tiempo? ¿Cómo va a ser ese proceso de tránsito hacia los Estados Unidos? ¿Cuál va a ser además la retribución que el Ecuador va a recibir por parte de los Estados Unidos? ¿Puede o no establecerse acuerdos y compromisos complementarios? Fíjese usted, un tema vital en este momento, mientras el Ecuador ahora, como se ha dicho, se apresta a recibir ciudadanos afganos. Sin embargo, en el Ecuador se está viviendo un proceso migratorio realmente importante. ¿Cuántos ecuatorianos han salido en este año? He escuchado cifras de que más de 80,000 ecuatorianos han salido a México y de ellos no han regresado sino menos de 30,000. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que hay 50,000 ecuatorianos que viajaron a México con el objetivo de pasar a los Estados Unidos. ¿Por qué se provoca eso? Porque ahora mismo en los Estados Unidos se discute una ley de ciudadanía que, si bien pretende legalizar a los ciudadanos que llegaron antes del 2001, también establece ciertos privilegios, no privilegios, pero condiciones para los trabajadores agrícolas. Y eso motiva, incentiva que en este momento se haya presentado una nueva ola migratoria. Podría establecer algún tipo de acuerdo complementario, de tal forma que el gobierno norteamericano pueda recibir migrantes temporales ecuatorianos que puedan ir precisamente a suplir las necesidades que puede haber en el agro, pero regularizando su situación a cambio de que el Ecuador pueda recibir también a estos ciudadanos afganos aquí en nuestro territorio. Podría pensarse en acuerdos de retribución de esta naturaleza, pero nada de eso se ha dicho. Solo conocemos el anuncio de que el Ecuador recibiría ciudadanos, y le vuelvo a decir, siempre el país ha tenido una tradición de acogida, una tradición de recibir y de proteger refugiados, pero más allá de eso hay indudablemente temas que tienen que aclararse, temas que tienen que ser profundizados y sobre todo conocer las condiciones en las que se realizará precisamente esa recepción de ciudadanos afganos. Doctor, el gobierno tiene ya 100 días. Asimismo, la Asamblea y el Parlamento andino ya ha cumplido algún tiempo en el que podemos de pronto hablar de las gestiones o de los proyectos. ¿Qué proyectos y qué gestiones se están realizando desde el Parlamento andino? Mire, cuando usted señala de los 100 días, yo me acuerdo de los 100 minutos. ¿Se acuerda que en campaña nos dijeron que en 100 minutos iban a arreglar los problemas del Ecuador? Han pasado 100 días
y lamentablemente, a más del proceso de vacunación, no hemos podido ver cuáles son las ideas claras que tiene para el manejo económico, para el manejo tributario, para el tema laboral. No sabemos cuál es el plan de desarrollo. Se ha presentado un presupuesto general del Estado que no está inscrito en el marco del plan de desarrollo, como señala la Constitución, para que vea que una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín. Cuando era candidato, nos dijo que en 100 minutos iba a resolver los problemas del Ecuador. Ahora han pasado 100 días. Y por fuera de la vacunación, que yo creo que ha sido un tema importante, pero que no es el objetivo final. Esto es lo mínimo para garantizar la salud y la vida de los ecuatorianos. Pero de ahí para adelante, básicamente sigue siendo un gobierno de incertidumbre. En otras instancias, en el Parlamento andino, nosotros cumplimos nuestra labor. Particularmente estamos trabajando en los temas, como les señalo, el tema penitenciario a nivel de la región andina, estamos trabajando en el tema fronterizo, estamos trabajando en lo que tiene que ver también con el establecimiento de un pacto verde para la comunidad andina, estamos trabajando en la necesidad de una actualización de la Carta Andina de Derechos Humanos. De igual manera, tenemos preocupación de poder incidir en que el sistema andino se fortalezca y el Tribunal Andino de Justicia pueda convertirse en una instancia de mediación y arbitraje, de tal manera que el Ecuador no necesariamente tenga que ir al CIADI, sino pueda haber otras alternativas que defiendan también de mejor forma los intereses de los países y no solo de las transnacionales. Estamos trabajando en eso, pero nosotros en el Parlamento andino somos una instancia deliberativa. Los marcos normativos que aprobamos pasan a la Comisión de Cancilleres y ahí es donde tienen que convertirse en normas comunitarias. Nosotros hacemos nuestro papel y esperamos que al menos este año que el presidente Guillermo Lasso, el presidente pro tempore de la comunidad andina, también cumple un papel importante y algunas de los marcos normativos que se aprueban para poder resolver los grandes problemas que tenemos puedan después implementarse como políticas públicas en cada uno de nuestros países. Doctor, la última pregunta. Entiendo que usted tiene otros asuntos que atender. El fin de semana pasado se dio la convención del movimiento Fuerza Compromiso Social, donde usted era parte de la organización de esta convención. Bueno, se renovó la nueva directiva de este movimiento. Sabemos que es Marcela Aguiñaga. ¿Cuáles son los nuevos cuadros que tiene este movimiento en la parte directiva? Mire, nuestro movimiento es un movimiento que se caracteriza por este proceso permanente de renovación, de combinar la experiencia con la renovación. Ahora se ha elegido a Marcela Aguiñaga como presidenta de nuestro movimiento, luego está Francisco Hidalgo como vicepresidente, hay un joven economista, intelectual, quiteño como David Villamar, que ha sido electo secretario ejecutivo, y hay otros cuadros que por un lado tienen experiencia en la dirigencia y también en la gestión política y pública. Por ejemplo, está Doris Solís, está Miguel Calahorrano, pero al mismo tiempo hay otras personas que hasta ahora tenían otras responsabilidades y que en este momento se incorporan para la conducción del movimiento. Les señalo, por ejemplo, a Emily Vera, una joven guayaquileña, a Jan Íñiguez también, de los sectores de la costa, que representa a la juventud. Es decir, haya una combinación de experiencia y juventud, de renovación, para cumplir los tres objetivos que esta convención lo ratificó. Primero, ser la oposición sensata, fundamentada a un gobierno doctrinariamente neoliberal y ofrecerle al pueblo siempre alternativas, que el pueblo pueda ver que siempre ha existido alternativas y habrá alternativas frente a las propuestas que nos hacen y que son perjudiciales para la mayoría y para los intereses del país. Segundo, tienen que consolidar el movimiento para poder ratificar nuestra condición de ser la primera fuerza política en el Ecuador en las elecciones del año 2023. Y tercero, tenemos que seguir luchando por la verdad. Tenemos que seguir luchando para que el país conozca que los procesos de persecución que se hicieron contra Rafael Correa y contra los líderes del correísmo están fundados en el odio y que no tienen ningún argumento, ni constitucional, ni legal, para que se puedan ejercer contra nosotros. Simplemente el haber dicho siempre la verdad y haberle señalado desde el primer día al Ecuador lo nefasto que iba a resultar el gobierno de Lenín Moreno y la traición que realizó a sus electores.
Doctor, el nombre del movimiento se mantiene hasta ahora. El nombre del movimiento fue aprobado en la convención y así está en nuestros estatutos, que sea el movimiento Revolución Ciudadana, y esa es la reforma que vamos a enviar al Consejo Nacional Electoral. No tendría por qué oponerse. El Consejo Nacional Electoral tiene que mirar que se cumpla con los requisitos legales y tendría que autorizar lo que ya resolvió nuestra asamblea interna realizada el 28 de agosto en Madrid. Doctor Virgilio Hernández, quiero agradecerle por haber aceptado esta entrevista. Gracias, doctor. Gracias a usted. Muchas gracias. Gracias al doctor Virgilio Hernández, parlamentario andino, aquí en el programa Los Especialistas de Ecuador en Directo.